sea, que los principales aliados en términos de que los soportes que se le dan y las políticas que se le han brindado y los apoyos vienen del establishment financiero internacional, sí, es cierto. En términos locales, es el sector bancario y financiero el que más respalda, sí, también han ganado más. Ganan siempre, o sea, eso lo quiero aclarar, no es que en el kirchnerismo no ganaban, tenían altas tasas de rentabilidad también, pero por otros motivos y tenían algunos controles y direccionamientos distintos para el crédito, sobre todo en la última etapa. Pero en este momento, liberalización completa de tasa de comisiones, un montón de cosas. Y la oportunidad de hacer los negocios ahora con las letras, ¿no? De liquidez. Pero también tenés algunos negocios nuevos apalancados en el sector energético que también se van desarrollando en este periodo. Y hasta ahí, más o menos todos venían, claramente con la caída de consumo, las comercializadoras grandes, las cadenas de supermercados, los retail, lo que es los shoppings y todo lo que es esparcimiento, toda esa industria de los servicios, todos esos servicios caen fuertemente con el consumo, y la industria, que claramente es siempre el chivo expiatorio de este tipo de modelos más tan apalancados en el despliegue del sector financiero, con tanta oportunidad y tanta rentabilidad en la inversión financiera, y con tanta caída del salario real, porque lo que hay que rescatar como dato clave es que este gobierno en el 2016 metió un sablazo importante en el poder adquisitivo de los salarios promedio, en el 2017 más o menos trató de compensar, no lo perdido en el año anterior, pero sí la inflación de ese año, y en algunos casos uno podría decir que se queda empardado, pero en 2018 se perdieron en promedio 12 puntos, o sea, es demasiada caída de poder adquisitivo de los ingresos como para imaginar que eso no va a tener consecuencias sobre el consumo y por ende sobre la producción. Después hay cuestiones puntuales, ¿no? El establishment tuvo un momento, los momentos de unidad en el establishment o en la élite económica argentina son menos que los que se creen. O sea, nuestras élites suelen tener bastante dificultades, las élites económicas, para coordinar propuestas comunes. Lo lograron entre 2013 y 2015 en esta idea, a través de lo que se llamó en ese momento el Foro para la Convergencia Empresaria, haciendo todo lo posible para evitar cualquier política similar a la implementada en los últimos años, en el último gobierno de Cristina, básicamente. ¿Por qué? Porque no por las cadenas nacionales, no por lo que uno, en el sentido común o los medios tratan de instalar, ni siquiera por el cepo, te diría. Me parece que la medida que más les preocupó, las medidas que más les preocuparon fueron algunas que se fueron tomando desde 2012 en adelante, más relacionadas con decisiones microeconómicas, de reinversión de utilidades, de manejo de los stocks y de los inventarios, de garantizar el abastecimiento del mercado interno en algunos bienes. Ese tipo de intromisión, entre comillas, muy coordinada del equipo económico de un equipo económico que además les es muy ajeno al establishment en ese momento, porque no estaba integrado por un equipo de economistas que venían de la academia, de la UBA, que no tenían vínculo previo de circulación con el establishment, o muy poco. Entonces eso le generó bastante amenaza como para tratar de evitar que se avanzara por ahí. Ahora bien, esa unidad que se logra para evitar, ganó Cambiemos, podría haber ganado cualquier otro, pero para ellos lo importante era marcar el rumbo de que era por otro lado. Ahora vuelve a aparecer el problema de que Cristina sí puede ser candidata, a diferencia de lo que era en 2015, y entonces en algunos, por más que le esté yendo muy mal, siguen sacrificando eso en pos de que no vuelva al kirchnerismo, y mucho menos en lo que ellos creen que puede ser una especie de revancha, de una lógica de revancha, y otros entonces apuestan, entonces apuestan o a seguir con Cambiemos a como de lugar, o a esta tercera vía que se les abre con Labaña, que claramente les parece un candidato mucho más potable. ¿Por qué? Porque les pueden dialogar, porque confían en que va a tener una macro más ordenada, que va a poder aunar al peronismo y mostrar mayor eficiencia de gestión, incluso que puede trascender en su alianza electoral al peronismo.
y que además no va a meterse con las decisiones microeconómicas y sí generar algún ciclo más virtuoso de expansión de producto que a ellos los pueda beneficiar. Después están los conflictos puntuales. Techin obviamente puede venir con el tema de los cuadernos, digamos, con todo lo que fue el destape de lo de la obra pública, con esta ingenua idea de hacer creer que el Club de la Obra Pública lo inventó el kirchnerismo, o empezó en el kirchnerismo, o es parte de un sistema extorsivo que inventó el kirchnerismo para los empresarios. El Club de la Obra Pública preexiste al kirchnerismo, adquiere nuevas características durante el kirchnerismo, obviamente ahí hay un montón de pactos colusorios para desarmar, pero que se llevan puesto también a los empresarios. Era irrisorio pensar que los empresarios habían sido víctimas y no, como suele suceder en todos los fenómenos de corrupción, los promotores. Pero después estuvo el caso de Vaca Muerta, o sea, Techin fue el grupo que más invirtió en la Argentina durante la gestión Cambiemos, puso hundió 1.800 millones de dólares en una inversión. Y cuando se le cambia la red, hicieron un acuerdo que para mi juicio era malo, pero bueno, hicieron ese acuerdo. Y el intentar renegociar ese acuerdo ahora que Techin logra que la producción de metros de cúbicos de gas y petróleo que saca de ahí sean mayores que los que había establecido inicialmente, entonces ahora quiere cobrar con el precio acordado. Bueno, en esa negociación ahí tienen otro problema. Pero yo creo que más que nada lo que ven es que es indefendible. Este gobierno, en términos de gestión macroeconómica, viene cualquier persona que no es de este país, que no conoce este país, que no sabe nada de este país, y le decís, mira, la pobreza evoluciona así, la indigencia evoluciona así, el producto bruto evoluciona así, el producto industrial evoluciona así. No tenés un solo dato bueno para mostrar, son muy pocos los datos como para mostrar. Los brotes verdes nunca despegan.